Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y me tengo que reír porque Iona Muñiz dice, buenos días, ¿ya pasaron lista? Vamos a empezar por Iona. Gracias, Iona, por estar por ahí. Y no hemos pasado lista. Empezamos ahora mismo, a esta hora, a las 11:01 de la mañana. No solamente estamos en todas las plataformas virtuales de Bonita Radio, sino que también estamos en la red informativa a través de las estaciones de radio que la componen, las ondas radiales tradicionales en Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se conectan a través de la red informativa desde el este, pasando por el centro del país, el norte llegando al oeste, Aguadilla, Moca y Mayagüez. Gracias por estar en Bonita Radio. En Esto es lo Último. Vamos a hablar de el intento de regreso, como habría dicho Brenda Reyes Tomasini discutiendo con esta servidora hace unos meses. Lo que estábamos viendo como una movida mediática de intentar volver a traer a Ricardo Rosselló Nevares, lo que yo llamo entrarlo por la cocina al ruedo político puertorriqueño. Ahora no es Puerto Rico. Y vamos a hablar un poco, y por ahí está Brenda Reyes Tomasini, si me quieres llamar, amiga, porque estuve a punto de llamarte. Me parece que hay un ángulo que deberíamos compartir, un ángulo que deberíamos analizar sobre este intento, esta intentona de Ricardo Rosselló Nevares y sus acólitos de traerlo al ruedo público nuevamente. Y tiene que ver con la posibilidad de que en efecto ese trabajo que está haciendo la base joven del grupo, el Inner Circle, como dirían en country, de Ricardo Rosselló Nevares, que lo llevó a la gobernación en el 2016, están igualmente en este momento haciendo lo imposible por tratar de llevarlo el próximo domingo a una elección especial y que gane a través de un movimiento de nominación directa. Y no es casualidad. Y todo lo que eso tiene que ver con la posibilidad de que Ricardo Rosselló Nevares haga esto después de ser un gobernador renunciante. Un gobernador a quien el país le pidió la renuncia en el 2019 con todos los bagajes y los contextos históricos que tiene esa decisión del pueblo que llevaron a Ricardo Rosselló Nevares a renunciar. Vamos a hablar de eso, de lo que significa todo eso en este momento en que aparenta traer ese grupo del Partido Nuevo Progresista nuevamente a Ricardo Rosselló Nevares. Además de hablar sobre eso, vamos a hablar de COVID. Muere la número 5 pediatra, la quinta pediatra que muere a consecuencias del COVID. Hoy murieron 17 personas, por lo menos ese es el número que da el Departamento de Salud. Vamos a hablar de las víctimas de esa administración de Ricardo Rosselló Nevares. En un momento en que estamos hablando de que él puede volver de alguna manera a la vida pública de la política puertorriqueña y cómo esas víctimas son servidores públicos que fueron sus situaciones en las diferentes agencias, en específico en la Policía de Puerto Rico, fue pública por la negligencia del propio Ricardo Rosselló Nevares. Hoy vemos cómo Ricardo Rosselló Nevares quiere entrar con el beneficio de esos acólitos del Partido Nuevo Progresista y este servidor público sale del servicio público, específicamente en la Policía de Puerto Rico. Y además de eso tenemos que comentar, no podemos dejar dos temas que han sido puntuales en estas 2 semanas. Tiene que ver con la violencia machista, el caso de Keishla por un lado, y el caso de Andrea Ruiz Costas y la juez Ingrid Alvarado Rodríguez. ¿Quiénes fueron los que la entrevistaron? ¿Quiénes fueron los que dieron el visto bueno a través de un informe? ¿Y cómo se dio esa dinámica? Importante para entonces aquilatar todo lo que ocurre alrededor de esa jueza, que no es la primera vez. Ayer hablamos de un caso que tuvo un día después, que atendió el caso de Andrea Ruiz Costas y no encontró causa contra su agresor. Igualmente,
al día siguiente tuvo una experiencia en sala, otra víctima ya contada, que esta juez no encontró causa ni determinó proveerle una orden de protección con relación a su agresor. Pero hoy también sabemos, a través de una historia del colega periodista Oscar Serrano, que hay un caso que se elevó al tribunal apelativo y que la rama judicial tendría conocimiento desde el 2017. Realmente verifico la fecha, pero entiendo que es 17 o 18, que esta juez ya tenía problemas en el ejercicio de su función judicial y el apelativo hizo un señalamiento a base del caso que tenía ante sí. Vamos a hablar de todo eso, pero antes vayan a monitasradio.net si les parece. Allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. Pueden hacerlo igualmente a través de la aplicación de la ATH móvil de la Fundación Periodismo Siglo XXI. También a nivel del correo regular puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI. PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Recuerde que estamos en todas las redes, Bonita Radio en Instagram, Bonita_Radio en Twitter y también iVoox, iTunes y Spotify. A través de todos los podcasts de nuestros programas se escuchan tipo podcast. Y recuerde que estamos auspiciados por Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Por ahí está Emma Rodas. Buenos días. Recuerda compartir, divulgar información. Gracias, Emma. Mac Scott también está por ahí. Veo que está Robert Baldwin, Margarita López desde Nueva York. Peregrina Marien también. Saludos. Evelyn Bonet. Esto se está poniendo bien interesante, bien interesante. Saludos y buenos días. Ramón Pérez. La diáspora siempre presente. Vamos al tema del COVID, que me parece que aun cuando los números aparentan estar bajando en términos de los contagios, las noticias de 17 personas muertas nos ubican nuevamente en esa peligrosa noticia todos los días de las personas que todavía se están exponiendo y todavía están siendo víctimas del COVID. Ahí tenemos el último informe de casos hasta hoy, jueves 13 de mayo. 81 casos confirmados adicionales, 51 casos probables. 257 casos sospechosos y 17 muertes. Lo que significa, gente, que a los hospitales están llegando personas todavía muy vulnerables con relación a un virus que está siendo mortal desde el día 1. Y ahí están los números del Departamento de Salud. Me parece también que hay que recalcar que esta es la pediatra número 5 que muere en ese escenario de atender pacientes de COVID, la doctora María Col Pérez, según el Colegio de Médicos Cirujanos, atendía alrededor de los municipios de Salinas y Ponce, estaba próxima a jubilarse y perdió la vida a consecuencia del virus. Lo que supone que sigamos insistiendo independientemente de lo vacunados que estemos, del grupo más íntimo hasta la población general. Hay que insistir en que el virus todavía está entre nosotros, que esta pandemia sigue cambiando el estilo y las maneras en que nos comportábamos versus cómo nos tenemos que comportar ahora, porque definitivamente sigue siendo una amenaza para la salud pública. Y las maneras de comportarse que nos enseñaron desde el día 1 de esta pandemia en marzo del 2020 están vigentes. La mascarilla independientemente, el distanciamiento físico y la no aglomeración. He estado maltrecho tras la segunda dosis, pero valga para proteger la vida de uno y la de los demás. Así es, Héctor Iván. Qué bueno que lo lograste. Los PNP le están buscando trabajo al innombrable para que pague su casita de $1 millón. Él acepta porque esa campaña de rating es de su autoría y de su séquito. Eso de orgánico no tiene ni un pelo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es él
Y a mí lo que me llama la atención, y quizás por aquí es que voy, y vamos a empezar por ese asunto, es la manera en que ha reaccionado el liderato del Partido Nuevo Progresista. A mí me parece que de una manera muy tímida, muy tímido. Tímidos por, no sé, y aquí, ¿verdad? Entramos en la discusión inmediatamente. No sé si porque esa generación de liderato del Partido Nuevo Progresista, que puede ser más confrontativa, que asuma la dirección de lo que está ocurriendo al interior de ese partido, de cara a la posibilidad de que Ricardo Rosselló Nevares, con ese movimiento raitín de sus acólitos, Elia Fernando Sánchez y Fonte, no tengo la menor duda que está detrás de todo esto. Ramón Rosario, el que hoy lo atiende desde la posición que le adjudicó esa estrategia al Partido Nuevo Progresista, desde ese grupo, de colocarse en un medio de comunicación tradicional para seguir influenciando de alguna manera lo que ese grupo piensa debe ser la dirección que asuma un gobierno del Partido Nuevo Progresista, que no necesariamente está dentro de la estructura del Partido Nuevo Progresista que dirige hoy el gobernador electo Pedro Pierluisi. Pero sigue siendo ese grupo el que empuja a una figura como Ricardo Rosselló Nevares. Ahí está Anthony Maceira Saya. Ahí está todos aquellos del Telegram chat, que no dudo también que estén siendo dirigidos, como siempre han sido dirigidos, por un Edwin Miranda, que no olvidemos era el principal ejecutivo de publicidad del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, pero que fue la agencia de publicidad del comisionado residente Pedro Pierluisi, hoy gobernador de Puerto Rico. Así es que esos juntes, esas capacidades que tienen los diferentes elementos del grupo Rosselló Nevares, que ellos se hacían llamar los brothers del Telegram chat, que incluso Rosselló Nevares dijo en aquel Telegram chat que cogemos de hasta los nuestros, tienen elementos que están presentes hoy en el gobierno de Puerto Rico. Es decir, usted no ha visto a un Pedro Pierluisi decir nada de frente como presidente del partido. Presidente del partido ya no puede hablar, digo, ellos son capaces, pero no puede hablar del asunto de la elección especial y la estadidad como gobernador de Puerto Rico, porque lo único que ha insistido en hacer es buscarle el dinero para que se haga la elección especial, no importa qué. Ahora, ¿ha dicho algo el presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, sobre la posibilidad de que Ricardo Rosselló Nevares gane una posición rating? De si es meritorio de volver a la esfera pública del país, porque el pueblo es el que va a pagar con su chequera lo que gane ese cabildero, del país o del Partido Nuevo Progresista. ¿A quién le interesa? Y aquí mi análisis de por qué es más importante para el Partido Nuevo Progresista definir hoy si quieren los 405,000 electores que votaron íntegro por por Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista. Si quieren y todavía están contestes de que este sea su cabildero de la estadidad, entre otros. Porque realmente a quien le debería interesar quién lo representa para cabildear, si es que eso va a existir. Olvidémonos por un momento que esa ley sigue resultando para muchos ser un embeleco para no lograr nada, para pagarle a 6 personas que vayan allí, que no se sabe todavía ni si los van a dejar entrar al Congreso. Pero lo más importante
para ese partido debería ser, digo, ustedes me corrigen si es que yo estoy mal, ¿quién nos representa a nosotros como estadistas? Yo soy PNP, dirán los que son correligionarios de ese partido, y soy estadista. Como me habría dicho a mí, y me encantaría que en este momento estuviera vivo para poder llamarlo y preguntarle, el juez Juan Pérez Jiménez, cuando perdió Pedro Rosselló en el 2000 con Sila María Calderón. Me acuerdo como ahora al otro día. Juez, perdió su partido. No, yo no soy PNP, yo soy estadista. Entonces yo me pregunto, ¿qué piensan los estadistas de que Ricardo Rosselló Nevares los represente para cabildear la estadidad? Y esa es una pregunta que yo entiendo el liderato del Partido Nuevo Progresista, amén, de Carmelo Ríos a través de la portavocía del Senado, como minoría del Senado de Puerto Rico, que no habla como portavoz, sino como secretario del Partido Nuevo Progresista, pero también aclaró que él no estaba hablando desde el punto de vista del secretario. Él hablaba en su carácter personal, como buen PNP, como buen estadista. Él dice que él va a votar por los que hicieron campaña y están en la papeleta. Pero otro elemento importante a considerar y una pregunta que yo lanzo al ruedo. Buen día, Betsy Suárez, Elizabeth Blanc. Compartan este análisis de lujo, serio y responsable, que se eduque el pueblo. Gracias, Elizabeth. Luis Burgos, la motorizada fue inarticulada, Sajumerios bajos deben estarle, pláceme. Los verdaderos tiburones. Hay un análisis aquí también que es importante a la hora de que esos estadistas que van a votar, si es que van a votar, yo estoy convencida de que, o me temo, vamos, que esa elección no va a ser lo que ellos esperan o esperarían, a menos que no pase como en las elecciones, que hay más papeletas que electores y viceversa. Y nosotros tenemos que recordar en qué contexto se dio la salida de Ricardo Rosselló Nevares de el gobierno de Puerto Rico, cuando en el 2019 empezó a descalabrarse la frágil zapata de ese gobierno que venía no solamente del mal trabajo y la negligencia que se le adjudica en muchos escenarios a un gobierno que tuvo 4.645 muertes alrededor del huracán María y que no pudo ni siquiera tener logística para salvar a la gente. Y lo más sencillo en aquel momento, ni para encontrar gasolina y mantener al pueblo más o menos de pie en la peor crisis atmosférica de su historia, climatológica en términos de los eventos. Y en ese contexto, cuando comenzaron a discutirse en Puerto Rico y a verse las protestas, se acercó la prensa de Washington, la prensa de Estados Unidos. Y nosotros sabemos que Fox no es precisamente el medio de comunicación más, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, no lo quisiera llamar objetivo, pero no es precisamente el menos sesgado de los medios de comunicación en Estados Unidos con relación a sus políticas liberales, discriminatorias, etc. Fox le hizo una entrevista en aquel momento a Ricardo Rosselló Nevares que fue quizás la cherry del sundae, como dirían en country, en aquel momento de pura crisis del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares. Y esta imagen en que está el periodista que le hace la entrevista a Ricardo Rosselló Nevares, que en 3 o 4 ocasiones trató de que no se le notara en la cara, en el rostro, lo que estaba escuchando,
lo perplejo que estaba de lo que escuchaba de Ricardo Rosselló Nevares, no lo logró. ¿Qué pensaría? ¿Cuál es la posición del Partido Nuevo Progresista y de sus cabilderos por la estadidad, independientemente de los que escojan ahora, de aquellos que toda la vida han sido cabilderos, Kenneth McClintock, de ese partido, Charlie Rodríguez, el suegro de Elia Fernando Sánchez Sifonte? ¿Qué pensarán estos cabilderos permanentes de la estadidad de lo que pensaría la prensa estadounidense si este gobernador renunciante sale electo el próximo domingo? Es que aquí nadie de ese grupo ha pensado cómo los va a tratar la prensa de Estados Unidos. Olvídense de la prensa de aquí. La prensa de aquí estamos contextualizando lo que es para el Partido Nuevo Progresista que esta persona insista, y vamos a ver lo que dijo a través de su nuevo portavoz en los medios tradicionales, Ramón Rosario. Quiere y está disponible. ¿Cuál ustedes creen que va a ser la reacción de la prensa estadounidense? Contextualizar igualmente. A Washington, ya yo me imagino los titulares. Lo votaron en el 2019 y lo escogen los estadistas para cabildear por la estadidad. Yo dije ayer que si históricamente habíamos visto que la estadidad había sido catapultada por ese mismo partido, en términos de sus manifestaciones, de la manera en que ha operado durante todos estos años y nunca han logrado ni moverse ni un poquito. La elección de Ricardo Rosselló Nevares la mata para siempre, además de lo para siempre que pueda estar ya. Dice Ricardo Rosselló Nevares, basado en el reclamo que he visto. Vamos a leer las palabras. Basado en mi compromiso con la estadidad, que entiendo yo es incuestionable. Y ustedes han visto mi lucha por esa causa del pueblo, darme esa oportunidad. Yo no la voy a rechazar, la voy a aceptar. Yo iré para adelante si esa es la voluntad del pueblo. Entiendo que esto es un proceso de writing. Eso dijo Ricardo Rosselló Nevares. Y como dice Iona Muñiz, vamos a empezar por distanciar las palabras o acogerlas como contextualizarlas. ¿Qué reclamo? Como dice Iona. ¿De qué pueblo? Porque que yo sepa, lo que yo he visto ha sido, por un lado, una campaña que parece que dirige, además de Ramón Rosario, obviamente ellos son muy articulados en el manejo de esos medios de comunicación desde la propaganda y la demagogia, de el muro de Beatriz Rosselló y en alguna instancia de la joven que hemos dicho que es parte también de esa campaña, Elizabeth Torres, que aparentemente es una de las personas que se agrupa y se incluye en ese nuevo grupo o en ese viejo grupo de Ricardo Rosselló Nevares y los que yo llamo los cuarentones, porque ellos no pasan de 41 años. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuál es el pueblo que lo está reclamando? Porque si yo hablo de pueblo, yo hablo de el pueblo de Puerto Rico, que está compuesto por personas que tienen diferentes denominaciones políticas, partidistas, ideológicas, pero los 405,000 que votaron por la estadidad, que votaron íntegro por el Partido Nuevo Progresista, a mí no me da la impresión de que estén aquí con huestes, con marcha, reclamando el voto raitín por Ricardo Rosselló Nevares. Pero
Eso es lo que trata de mover hoy. ¿A qué? A 3 días de la elección especial. Y en ese sentido es que yo le decía a Brenda ayer que es interesante que se hayan movido como ellos saben hacerlo a través de una campaña dirigida por ellos mismos, 4, 5, 6, y utilizar a esta persona, Ramón Rosario, uno de los brothers del Telegram Chat, que está en un programa donde lo han ubicado, porque eso es lo que hemos visto tradicionalmente, que los partidos políticos ubican a los voceros. Antes eran llamadoras y llamadores a través de la radio tradicional. Ahora en la radio tradicional colocaron, hace ya por lo menos 20 años, colocaron a sus diferentes voceros para que hablen y digan lo que ellos quieren replicar. Así que ahí está Ramón Rosario. Y lo traen y utilizan la misma estrategia. Repítelo, Yuyo, en una estación tradicional para ubicar el pensamiento de que es que hay un reclamo. No, reclamo no. Como decía mi abuela, lo quieren su esposa y sus 2 hijos. Que sea cabildero de la estadidad. Yo no puedo decir que son 170, 174 mil dólares. Lo que yo sé en términos de lo que esa ley no puede establecer, ni siquiera desde la misma ley. No pueden establecer quién les va a pagar. Tampoco dice cuál es el salario que van a recibir. En ese sentido, todo lo que se ha dicho para mí es especulación porque hoy no hay nada claro, ni siquiera de dónde se le va a pagar, ni siquiera cuál es la estructura. La misma jefa de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington, decía, bueno, aquí se le va a dar un apoyo administrativo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, pero no dice si esa oficina tiene más presupuesto para pagarle. O sea, no hay nada. Así de embeleco, así de frágil. Es una ley que solamente cumple con aquel deseo del liderato del Partido Nuevo Progresista de seguir sobreviviendo a base de que son un partido que van a traer la estadidad. Porque llevan muchos años diciéndole a esos correligionarios de que la estadidad es lo único que salva a Puerto Rico. Y todavía hay gente que lo piensa. Ellos no van por la estadidad porque saben que el Congreso no le importa. Ellos van por el billete del pueblo de Puerto Rico. Cintia, gracias por tu comentario. Esos son los comentarios. Y así es como la gente lo ve, porque yo me imagino que aquellos que realmente creen que es una posibilidad para Puerto Rico ser Estado, cuando hacen análisis de la historia y de cómo se han dado todos los asuntos, ven que no hay manera de que haya ni esta pizca de posibilidad. Los compinches de Rosselló han construido un evento mediático ajeno a la realidad, no se han enterado. Exacto. Ellos están tratando de construir eso, gracias Mario por tu comentario, tratando de levantarlo desde donde ellos saben hacerlo. Pero yo pensaría que están bastante, además de fuera de la realidad, como tú dices, Mario, están sin ninguna posibilidad de que la gente se crea que esto es un movimiento orgánico, como dice Caribe Main. No hay manera. Prafa, nosotros le prestamos una compu y les dejamos usar la máquina de café, pero hasta ahí. Eso dice, creo que es Mac el que está, no, Héctor Iván. Siempre recordemos que lo político es personal y lo personal es político, claro. Todo el tiempo, Margarita, de acuerdo. ¿Y quién es una de las que habló? Y me pareció bien interesante este comentario de Zaida Cucuza Hernández a través de sus redes sociales. Algunos estadistas no aprenden de la historia. Lo importante en la elección del domingo es la estadidad. No es una oportunidad para limpiar imagen a cuenta de la estadidad, ni tampoco es para obstaculizar el trabajo de la comisionada. A mí me llama la atención cómo Cucuza Hernández le puede tirar a Jennifer González y después la puede querer salvar. Es decir, Cucuza está clara que lo que están tratando de hacer esa generación del Telegram Chat
esa generación del Ricky 2020, del Ricky 2016, que creó la campaña para traer a Ricardo Rosselló Nevares como gobernador de Puerto Rico, quiere desbancar no solamente a la comisionada residente, a todos aquellos que están por ahí y que ellos están todavía, como dirían también en country, mordidos, porque los dejaron mal parados en el movimiento del 2019. Y yo creo que ahí es donde está la médula del asunto en el Partido Nuevo Progresista, entre unos, como digo, los cuarentones, 40, 41 años, y estos otros que no parecerían estar muy controlados alrededor de su generación, tipo Cucuza Hernández, Tomás Rivera Chats, por diferentes asuntos, pero a mí me parece que uno de los asuntos más importantes que prima ahí es la incapacidad que ha tenido el Partido Nuevo Progresista y su liderato de mantenerse detrás de un gobierno que funcione. Porque desde el 1992-93, en que se constituyó gobierno del Partido Nuevo Progresista, así como hemos visto la erosión del Partido Popular, tenemos que ver la erosión del Partido Nuevo Progresista a base de un elemento fundamental que también les ha matado la estadidad, que es la corrupción. Y entonces, ¿cómo es que lo manejan? ¿Cómo es que ahora nadie puede decir que aquel que catapultó lo que todo el mundo sabía, y vamos a pensar desde el 1996 que empezaron a salir los casos de corrupción de la administración Rosselló? Desde ese momento hasta que Ricardo Rosselló Nevares tuvo que salir porque el país lo exigió en la calle, el país estaba claro de que la corrupción, como diría Guillermo Gil Bonar, como escucharon diciendo a Guillermo Gil Bonar en una conferencia de prensa, tiene nombre y apellido. Y quien lo vino a sellar fue Ricardo Rosselló Nevares, les guste o no, y ahí está la historia. Entonces hoy pretenden que eso no se sepa, que eso se olvide de la mano de una elección especial que, a saber cómo se va a gastar el dinero del pueblo en esas 6 personas que van a ir allí a disque representar y a cabildear para la estadidad. Le robaron protagonismo al jíbaro marista esta semana, Luis Burgos, no quiero ni imaginármelo. Bueno, lo más interesante, imagínense el descalabro que hay en ese partido, que el gobernador Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista, se fue ayer para Washington y no llega hasta el lunes. ¿Y cuándo es la elección especial? De la cacareada estadidad, que movieron cielo y tierra y sacaron los chavitos de la elección de AFAF, a pesar de que la Junta les dijo, no se los voy a dar. La elección es el domingo y era una insistencia de Pierluisi. No va a estar hasta el lunes. ¿De qué estamos hablando? Esa es la importancia. Pero me parece que esa línea de lo que va a ser esa elección especial para, no solamente para el Partido Nuevo Progresista, para nosotros mirar aquí quiénes son los que tienen hoy, a 4 meses de haber llegado a la fortaleza, a 4 meses de haber llegado a la legislatura de Puerto Rico en minoría, quiénes son los que tienen liderato alrededor de ese partido y por dónde viene la insistencia de ese grupo de jóvenes ya un poquito más viejos, porque 40 años se supone que tengan algo más en la cabeza, en ese partido. ¿Qué va a influenciar o no? Vamos a esperar al domingo a ver qué pasa. Pipo dijo voto por adelantado antes de irse, dice Ángel Gabriel. ¿Y Pierluisi no vota? Bueno, esa sería una excelente pregunta.
votó por adelantado, dice Ángel Gabriel. Vamos a ver, un análisis de personalidad. Él no puede trabajar como científico, lo que quiere es robarse el dinero legalmente. Se lo entregó a Edwin Mundo, pues. Pero no va a estar el presidente del partido. Eso dice, bueno, por lo menos a mí me dice muchísimo. Entonces, en ese tema, y hablando de lo que yo he llamado hoy una de las víctimas de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, porque todos los días nosotros nos enteramos de lo que ocurre con diferentes empleados públicos. Vamos a hablar en un momento de la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, de lo nuevo que es de su ejecución como empleada pública, porque es una servidora pública desde la rama judicial. Pero mucho de lo que pasó en la administración Ricardo Rosselló Nevares fue las informaciones que traímos y tuvimos que reseñar, por lo menos la prensa reseñó, sobre lo que pasaba con los diferentes servidores públicos a través de las agencias por no ajustarse a las políticas de pataleta caprichosas de una administración que parecía que la dirigían niños y niñas, respetando la capacidad de muchos niños y niñas de ser disciplinados en su función. Cuando digo niños y niñas, quiero referirme a personas que no tenían ningún reparo en ser inmaduros en el manejo de su función desde la fortaleza. Ahí tenemos las imágenes de cuando vimos cómo el gobernador entonces renunciante Ricardo Rosselló Nevares se comportaba cuando él quería hablar con figuras como Calle 13 y los reggaetoneros en ese momento, en algunos momentos importantes de su vida de espectáculo, y él los llevaba a la fortaleza y veíamos una oficina del gobernador sin ningún orden, con documentos en el piso, etc. No había ningún recodo de institucionalidad en el manejo de la función del gobernador entonces. En aquel momento, a partir del 2017, del evento del huracán María, nosotros atendimos a una noticia que ubicaba a este teniente de la policía como de esos funcionarios que tuvo problemas ejerciendo su trabajo desde la Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, porque utilizó, después que así se lo exigió el entonces comisionado, realmente no era el comisionado, era el director del Departamento de Seguridad Pesquera, utilizar uno de los helicópteros de FURA para transportar al entonces gobernador Ricardo Rosselló y a la esposa y entonces primera dama Beatriz Rosselló, Beatriz Arreizaga, para llevarla a una de las localidades de las residencias en un viaje privado del entonces gobernador. Y este funcionario fue castigado por 2 años. 2 años. Esto se reveló en el 2018 cuando este funcionario tuvo que decirle por qué hizo ese vuelo a uno de los inspectores del gobierno federal. Porque así se lo exigió su jefe en aquel entonces pesquera, y era una orden del gobernador entonces, Ricardo Rosselló Nevares. El 5 de julio del 2018, cuando él le dijo la verdad y por qué hizo ese vuelo con esos civiles, lo que estaba prohibido y lo que está prohibido, pero era el capricho que el gobernador entonces quería utilizar a su antojo las naves
de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción. Yo quiero que ustedes sepan que este hombre que estuvo 2 años haciendo trabajo administrativo en Naranjito, a donde lo envió Henry Escalera, a donde lo envió el comisionado de la policía entonces, Henry Escalera. Su jefe era Pesquera. Ayer se fue de la policía. Y yo lo quiero traer en el contexto de... Estos son los servidores públicos que le dicen la verdad a las agencias pertinentes. Que no mintieron. Que le dijeron a un investigador, yo lo hice porque así me obligaron mis jefes. Este hombre ayer dejó de ser, era teniente, Miguel Serrano. Ayer dejó de ser teniente de la policía para irse a saber Mercado Serrano. Para irse a trabajar a saber si fuera de Puerto Rico. Estas son las víctimas de la administración de Ricardo Rosselló Nevares que se pueden cuantificar, además de las víctimas del huracán María. Pero estos fueron los servidores públicos que dijeron en medio de investigaciones de las diferentes agencias la verdad y han tenido que dejar el servicio público. Yo me imagino que después de 2 años haciendo trabajo administrativo en un precinto policíaco, un piloto de la policía, después de 21 años de servicio, se fue. Esto es lo que debería contestarle el Partido Nuevo Progresista a sus correligionarios. Si en efecto lo que quiere hacer Ricardo Rosselló Nevares no es injuria sobre ofensa a ustedes mismos que creen que la estadidad debe venir a Puerto Rico y que tiene que haber alguien que vaya a cabildearla, a pesar de lo que sabemos que el cabildeo de 30, 40, 50 años no le ha servido para nada. Dice Carmen Dávila Salgado, éxito para el oficial Mercado Serrano. Así es. Ricardo Rosselló es un Donald Trump en construcción, pero como es un colonizado no puede desarrollarse un narcisista como Trump. Me imagino, Margarita. Good guys finish last, dice Robert Baldwin. Estancados en un desempeño profesional por mérito. ¿Qué clase de Ruby Rossum? Así es. Y Romero Barceló votó por adelantado. No seas malo, Robert Baldwin. Entonces yo estoy repitiendo lo que tú dices. Gracias por ese repaso y análisis, refrescando la memoria. Es que si nosotros no seguimos insistiendo en ubicar en los diferentes eventos quién es quién, realmente, como ustedes dicen, yo digo ponlo en la nevera y ustedes dicen que ya en la nevera no le cabe. Pero es que ir a repasar la nevera, pues hay que hacerlo. Porque el que va el domingo a un supuesto write-in es esta misma persona. Es la persona que no le importaba que fuera ilegal utilizar un helicóptero de Fura para que lo llevaran más temprano a un party que tenía en una de sus casas, como gobernador de Puerto Rico, o que sencillamente no quería que la escolta lo llevara en carro, porque él quería llegar más rápido. O sea, y estas fueron la gente que sufrieron las consecuencias de esa negligencia y de ese trabajo nefasto en la gobernación. Hay que ponerle rostro. Y este es el rostro de un oficial de la policía, de un servidor público que quiso servirle a su país desde allí. Y hoy no está en la policía, se tuvo que ir. Yo me imagino las que pasó, las de Caín. No solo no la censuran, leí que quería ser promovida. Vamos a hablar de lo último que tenemos que hablar y vamos a utilizar los últimos 10 minutos para hablar volvemos del caso de una funcionaria pública que tiene también en los últimos días una exposición a base de lo que no hizo
en un caso de violencia doméstica que le costó la vida a Andrea Ruiz. Lo que pasa es que volvemos a tener información de que la misma jueza, Ingrid Alvarado Rodríguez, tuvo una intervención en un caso en el 2017 en que una mujer solicitaba una orden de protección para ella y para ella, la orden técnicamente es para ella, pero obviamente iría a proteger también a sus hijos menores porque los hijos menores están con ella y definitivamente se protegen. La jueza Alvarado no encontró ninguna posibilidad de darle la orden de protección a esta mujer. Esta mujer dice: yo fui víctima de esa jueza y me atrevo a hablarlo porque yo pude haber salido igual que Andrea. Yo sé cómo se sintió Andrea cuando salió de ese tribunal. Yo dejé de creer totalmente en la justicia después de esa jueza. Yo dije, ya no. Esto fue en el 2017. Esta mujer fue a buscar una orden de protección. La jueza no le dio la orden de protección. Entre otras cosas, habló con el departamento de la familia sin que mediara la participación de la otra parte. En el caso de la defensa de esta mujer aparentemente fue con abogado a esa vista. Eso es importante porque aquí ustedes saben que muchos han hablado de que no, que es que la mujer de que Andrea estaba sola, de que ella la fiscal o el fiscal no la acompañó, y entonces toda la especulación, porque alegan que fue especulativo y por eso la jueza no podía encontrar causa contra su agresor. En este caso, aparentemente, esta mujer sí tenía abogado, aunque la asistía, la asistía a la fiscalía, quien entiendo también compareció. Y lo que hizo la juez Alvarado Rodríguez, según le narra esta persona al colega Oscar Serrano, es exclusivamente lo mismo que vimos de alguna manera en el caso de Andrea. El cuestionamiento de por qué tardaban tanto. El tiempo. La jueza miraba el reloj cuando nosotros hablábamos, miraba para la pared. En el rostro de ella denotaba a toda distancia que no le importaba lo que sucedía en esa sala para nada. Esto es la víctima hablando. La sentencia, que básicamente consiste en la transcripción de las grabaciones de ese caso, se alega que a la primera vista la jueza llegó, de todos los asuntos que se le pedía resolver, solamente iba a atender uno, porque tenía 21 casos en calendario. Una jueza preocupada porque tiene demasiados casos. Y que el asunto que iba a atender en ese momento no le iba a tomar todo el día. Esto es una transcripción, o sea, esta es la sentencia yendo directamente a las grabaciones para decir que la jueza, que estaban preocupados por la actuación de esa jueza. El tribunal decretó recesos y nunca resolvió planteamientos hechos por las partes. El ajoro con el que trató a la representación de la solicitante contrasta con la forma en que trató a la representación del padre, a quien la jueza le dijo que podía examinar documentos con calma. Además, dijo, le iba a permitir a la representación del padre objetar la prueba con o sin fundamento. Esto es lo que dice la sentencia. La jueza también dejó el proceso en suspenso por unas horas para atender un seminario. O sea, varias similitudes. ¿Desde cuándo sabe esto el Poder Judicial? Desde el 2017. Esto fue una sentencia del Tribunal de Apelaciones
¿Qué importa si ha tenido 5 órdenes de protección a los fines de este caso? Dijo la jueza sobre el historial del padre en el caso del 2017. Esa mujer había tenido 5 órdenes de protección y la jueza no encontró que eso fuera importante para dilucidar lo que estaba dilucidando allí. El Tribunal de Apelaciones le recordó que eso es impertinente cuando se está dilucidando la extensión de una orden de protección. Evidentemente, la magistrada estaba recibiendo información del caso sin que las partes escucharan su comunicación, en violación a las reglas. Dijo el panel: ustedes me quieren decir a mí que estamos ante una jueza que tuvo un caso aislado. No me parece con todo lo que está saliendo. Y me parece que lo más importante es insistir en cómo fue que Ingrid Alvarado además llegó a ser jueza hoy del Tribunal Municipal, en este caso, hoy en Caguas. Ingrid Alvarado Rodríguez, como otros candidatos a jueces y juezas, la mayoría, hace mucho tiempo que no tienen vista. Que la comisión de nombramientos no se sienta a interpelar, a entrevistar en una vista pública. A mí no me digan, que lo hacemos los legisladores. No. El pueblo tiene derecho a estar pendiente a quiénes son los juzgadores. Que esa comisión de nombramiento está pasando juicio para llevarlos a los tribunales, porque es ese pueblo el que se va a exponer a los que van a ser parte del sistema de justicia. Aquello que se daba en un momento dado en la legislatura de Puerto Rico, que los nombramientos a jueces iban a vistas y allí se confrontaba a los candidatos, ya no se da en la legislatura de Puerto Rico. Y esos que estuvieron allí y que participaron, hasta Larry Selhammer le votó a favor a Ingrid Alvarado Rodríguez. Claro, porque esos son los favores que se pagan intra-legisladores. José Luis Dalmau, esa es mi cuñada. El Partido Popular, todo el mundo votó a favor de Ingrid Alvarado Rodríguez. ¿Alguien le cuestionó? Parece que hubo, según el informe, una reunión ejecutiva con legisladores. Y a Ingrid Alvarado le preguntaron que cuál era, ¿verdad?, su interés de participar en la rama judicial. Amén de algunas líneas que son bien clichosas. Bueno, porque voy a tener la oportunidad de hacer algo diferente, sin mayor fundamento, sin profundidad. La línea que más me llamó la atención fue cuando dijo que había sido un sueño que se había trazado desde pequeña, porque ella quería vestir la toga de un juez o una jueza. Ella dijo un juez, porque evidentemente conciencia de género no tiene. Que ella quería vestir la toga y que esa fue su ilusión y eso fue un sueño trazado desde niña. Entonces, y aquí lo voy a dejar sobre el tapete, aquí sí había entrevistas a candidatos jueces y a candidatas juezas. Yo vi una vista que siempre la cito porque me impresionó poderosamente. Y fue una vista donde se atendieron diferentes nombramientos. Y uno de esos nombramientos era la entonces abogada Heidi Pagani. Y la juez Pagani, que fue juez hasta hace poco, la juez Pagani, de hecho, entiendo que todavía es juez, creo que está en su último término. La entonces licenciada Pagani fue una entrevista, una vista de mucha profundidad y de mucho careo, y llamó la atención de lo más que había sido importante para su práctica.
que había sido dilucidar un testamento hológrafo, que no es otra cosa que un testamento que se hace a puño y letra. Y siempre me impresionó la manera en que la entonces abogada contestó, y la juez Pagani, a quien conozco, y hemos tenido una relación profesional difícil por las cosas que yo como periodista he tenido que reseñar de esa carrera judicial que ha tenido. En algún momento lo llegamos a hablar y me pareció importante que para ella fuera importante tener que dilucidar con los legisladores, y en ese consejo y consentimiento que iba a pasar el Senado de su nombramiento, lo que era importante para su carrera legal para llegar a ser juez. Aquí lo único que pudo decir esta jueza Alvarado Rodríguez fue un caso someramente en que atendió a un padre alimentante como abogada. Es decir, siempre ha sido una abogada del lado de lo que aparentan ser los casos que se le cuestiona, por decirlo en el contexto de la violencia doméstica y de los tribunales de familia. En este caso, un padre alimentante, y en el otro, una custodia. Yo creo que ahí habían suficientes preguntas para en una vista pública, que es el trabajo que tienen que hacer los legisladores y las legisladoras, hacérselo en profundidad y llamar la atención de la mente que podía tener, si tenía mente hecha, esa candidata para llevarla a un tribunal. Porque en un tribunal de primera instancia, en la sala municipal, se ve de todo. Sobre todo órdenes de protección y violación a la ley 54. Rosa Hernández, te felicito, sigue adelante desde Florida, tremendo programa. Gracias Rosa, y ya me tengo que ir. Gracias Quantum, gracias por tu comentario y siempre por apoyar este proyecto. Me tengo que ir. Recuerden que estamos esta tarde a las 5, seguiremos hablando de esto y de otros temas. Vayan a bonitasradio.net si les parece, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También pueden ir a Fundación Periodismo Siglo XXI a través de su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a través del correo PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Estamos en todas las redes sociales. Bonita Radio en Instagram, bonita_radio en Twitter. Vayan a iVoox, iTunes y Spotify. Esperen con ansias locas que el 13 de junio tenemos ese maratón virtual, que nuestra promoción empieza en estos días y vamos a darle duro porque queremos que participen, además que vean los contenidos que vamos a tener, que disfruten con Mario Rocha y conmigo, que también vamos a estar ahí haciendo un poco de presentación en ese maratón virtual. Vamos a traer contenidos de gente que no solamente que nos apoya, que participa, que tienen unos proyectos musicales espectaculares y los queremos compartir con ustedes. Y están los goodies listos. Van a haber tazas, van a haber gorras, van a haber camisetas. El Bonitatón 2021, el 13 de junio a las 7 de la noche. Y gracias de verdad por siempre estar. No se olviden, vayan a YouTube, suscríbanse, allí están siempre nuestros programas y como siempre, apoyen el periodismo independiente contestatario. Lo más importante, sigamos aquí, el país se lo merece. Gracias, diáspora puertorriqueña, por construir país donde quiera que se encuentren. A los radioescuchas de la red informativa, gracias igualmente y compartan. Nos vemos a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia. Éxito.